Saludos. Hoy vamos a meternos de lleno en unos textos fascinantes sobre mitología griega. Son de una obra que, bueno, busca revivir estos mitos, capturando todo ese terror, esa emoción original, ¿sabes? La idea es intentar entender por qué estas historias, tan antiguas, a veces un poco raras, pues siguen tan vivas hoy, ¿no? En nuestra cultura, en el lenguaje. Exacto. Vamos a analizar cómo estas narrativas, primordiales, desde el caos inicial hasta los dioses, los héroes, cómo establecen patrones que, bueno, todavía resuenan hoy en día. Totalmente. Vemos temas universales, el poder, la familia, la rebelión, la complejidad humana, pero proyectada en estos seres divinos. Pues empecemos por el principio de todo, el caos. Y de ahí, pues surge Gea, la tierra. La tierra, sí, Y ella crea a Urano, el cielo, como para tener compañía, ¿no? Pero la cosa se tuerce bastante rápido. ya te digo. Urano empieza a tener miedo de sus hijos, los titanes, que eran poderosísimos, los cíclopes, con un solo ojo, y los hecatónquiros, gigantes de 100 manos. Imagínate. Sí. Y lo que hace es encerrarlos en el Tártaro, dentro de la propia Gea, de su madre. ¿Qué cosa más claustrofóbica? Ahí lo tienes, el primer gran conflicto generacional, una lucha por el poder que nace fundamentalmente del miedo. Claro. Y Gea, que está sufriendo, claro, pues incita a la rebelión. Es interesante ver cómo esa paranoia de Urano, ese miedo a que le quiten el trono. Se convierte en una profecía autocumplida, ¿no? Exactamente. Es un patrón que veremos repetirse. Y ojo que solo el titán más joven, Cronos, al que el texto describe como, a ver, un malvado de mente retorcida, es el que se atreve. El único, sí. Gea le da una hoz y, bueno, castra a su padre, a Urano. Y lo más fuerte, o al menos lo que cuenta este relato, es que de esa violencia, Brutal. de la espuma del mar, nace Afrodita, la diosa del amor. Es que esa dualidad es potentísima en estos mitos, ¿eh? La belleza, el amor surgiendo de un acto, terrible. Ya. Creación y destrucción totalmente entrelazadas. Y claro, la maldición de Urano a Cronos, que uno de tus propios hijos te destruya, eso prepara el siguiente ciclo. La violencia llama más violencia. Pues sí, porque Cronos, ya en el poder, parece que no aprende la lección. Se casa con su hermana Rea y, con la maldición esa rondándole la cabeza, La paranoia, otra vez. pues se come a sus hijos. A Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, uno detrás de otro. La descripción que hace esta fuente es bastante cruda, ¿verdad? Da una sensación de desesperación. Sí, la narración se enfoca mucho en esa psicología, ¿no? La de la tiranía. Es un intento, bueno, atroz y paranoico de controlar el destino, de aferrarse al poder como sea. A cualquier precio. Pero el destino, como vemos siempre en estos mitos, es inevitable. El miedo a la profecía es lo que le lleva directamente a ella. Y Rea, ya desesperada, consigue salvar al último hijo, a Zeus. Por fin. Lo esconde en Creta y le da a Cronos una piedra envuelta en pañales. Y cuela. Cronos se la traga sin más. El engaño funciona así. Quizás Rea tuvo éxito donde Gea solo pudo incitar a la violencia, porque, bueno, era la desesperación de una madre, ¿no? Astucia frente a fuerza bruta. Puede ser, sí. El caso es que Zeus crece y, con ayuda de Gea y Rea, obliga a Cronos a vomitar a sus hermanos. Que ya salen adultos, claro. Exacto. Y ahí empieza la titanomaquia, la gran guerra por el control del universo. Una guerra cósmica, sí, donde los olímpicos, liderados por Zeus, acaban ganando. Pero ojo, el texto recalca que no fue fácil, ¿eh? No, no. Necesitaron liberar a los cíclopes y a los hecatonquiros, corrigiendo, digamos, el error de Urano y de Cronos. Claro, cerrando el círculo. Y esta dinámica de poder, rebelión, miedo, no se queda solo en la familia real, por así decirlo. No, claro. La fuente también habla de Prometeo, un titán muy interesante. Ayuda a Zeus, pero siente compasión por la humanidad. Un personaje complejo, sí. Prometeo. Y les roba el fuego a los dioses, para dárselo a los mortales. Menudo desafío. Totalmente. Prometeo simboliza el conocimiento, el progreso humano, pero también la transgresión.
El desafío a la autoridad divina. Claro. Y por eso su castigo es tan terrible y eterno. Ilustra perfectamente esa tensión entre los dioses, que son muy celosos de su poder, y una humanidad que empieza a despertar a manejar herramientas divinas, como el fuego. El progreso tiene un precio muy alto, parece decirnos el mito. Así que estos fragmentos, contados de esta forma tan visceral, nos enseñan que los mitos son mucho más que cuentos antiguos, ¿no? Muchísimo más. Exploran la ambición, el miedo, el amor, la lealtad, la traición, vamos, temas muy humanos. Exacto. Desde ese vacío del principio, el caos, hasta las intrigas familiares divinas, las luchas por el poder cósmico, estas historias sientan las bases de arquetipos, de ideas que siguen influyendo hoy Totalmente. en cómo vemos el liderazgo, la familia, la rebelión, muchas veces sin darnos cuenta, ¿eh? Pues sí, nos dejan con una pregunta interesante, ¿no? ¿De qué manera estos relatos sobre dioses que son, bueno, imperfectos, y héroes llenos de debilidades siguen moldeando, quizás sin que lo sepamos del todo, nuestra visión actual del poder y de lo que significa ser humano? Buena reflexión para llevarse, sí. Ahí queda eso, para pensar.